Una hora respondiendo preguntas de cultura general. ¿Estás listo? ¡Comencemos! ¿Cuál es el ave más grande del mundo? El avestruz. ¿De qué país fue presidente Enrique Peña Nieto? De México. ¿Cuál es el nombre de este deporte? Es el pádel. ¿A qué país pertenece la isla de Bali? Pertenece a Indonesia. ¿Qué gas es conocido por su uso en globos y dirigibles por ser más liviano que el aire? El helio. ¿Qué estudia un vexilólogo? Las banderas. ¿De qué color es el personaje de videojuegos Pac-Man? De color amarillo. ¿En qué año se lanzó la primera película de Star Wars? En 1977. ¿Qué enfermedad es causada por la falta de insulina en el cuerpo? La diabetes. ¿En qué deporte se puede hacer un hoyo en uno? En el golf. ¿Qué país fue gobernado por Francisco Franco desde 1939 hasta 1975? España. ¿Quién escribió Don Quijote de la Mancha? Miguel de Cervantes. ¿Para qué año está prevista la próxima aparición del cometa Halley? Para el año 2061. ¿Dónde se encuentran los municipios de Ponce, Bayamón y Mayagüez? Son municipios de Puerto Rico. ¿En qué país está el único desierto de Europa? En España. ¿Qué compañía creó el sistema operativo Windows? Microsoft. ¿Cuántos puntos vale un touchdown en el fútbol americano? 6 puntos. ¿Qué país está siendo señalado? China. ¿Cuánto mide un ángulo recto? 90 grados. ¿Cuál de estos tres animales es un mamífero? La ballena azul. ¿Cómo se llamaba el actor que interpretó a Chandler en la serie Friends? Matthew Perry. ¿Cuál de estos tres superhéroes utiliza un martillo como arma? Thor. ¿Cuál de
estas tres aves es un picozapato? En la opción C está el picozapato. ¿Cuál es el país más poblado de Centroamérica? Guatemala. ¿Cuál es el equivalente romano del dios griego Poseidón? Neptuno. ¿Quién es la primera mujer en convertirse en presidenta de México? Claudia Sheinbaum. ¿Cuál de estas tres frutas es rica en potasio? La banana. ¿Cuál de estas tres ciudades es la capital de Mongolia? La capital de Mongolia es Ulan Bator. ¿Qué país está siendo señalado? Es el territorio de Polonia. ¿Qué compañía está detrás de ChatGPT? OpenAI. ¿Quién pintó el Guernica? El español Pablo Picasso. ¿Qué titán sostiene el cielo sobre sus hombros en la mitología griega? Atlas. Escucha con atención. Ahora dime, ¿cuál era ese instrumento musical? Era una flauta. ¿Quién escribió El Gran Gatsby? Francis Scott Fitzgerald. ¿Cómo se llama la cerdita de los Muppets? Miss Piggy. ¿Cuánto es el 20% de 2000? ¡400! Los delfines duermen con un ojo abierto. ¿Verdadero o falso? Es verdadero. Según la expresión popular, todos los caminos conducen a... Roma. ¿De qué país es capital la ciudad de Zagreb? Zagreb es la capital de Croacia. ¿Cómo se llama la isla en la que murió Napoleón Bonaparte? La isla de Santa Elena. ¿Cuál es la capa más gruesa del corazón? El miocardio. ¿Cómo se dice escuela en inglés? Se dice school. ¿Quién era el presidente de los Estados Unidos cuando terminó la Segunda Guerra Mundial? Era Harry Truman. ¿En qué ciudad inglesa nació la banda de rock Los Beatles? En la ciudad de Liverpool.
¿En qué año se vendió internacionalmente el cubo de Rubik? En el año 1980. ¿Cuál es la materia prima principal para fabricar papel? La celulosa. ¿A qué le teme una persona que sufre de teofobia? A las religiones. ¿En qué estado de los Estados Unidos se encuentra la ciudad de Chicago? En el estado de Illinois. ¿De qué país se independizó Panamá? De Colombia. ¿En qué mar se encuentra la isla de Ibiza? En el mar Mediterráneo. ¿Cuál es el número primo más pequeño? El número 2. ¿Qué vitamina es fundamental para mantener una buena visión? La vitamina A. ¿En qué antigua civilización era común la práctica de la momificación? En la civilización egipcia. ¿En qué país se encuentra el puente más largo del mundo? En China. ¿Cuál de estas 3 catedrales está en Rusia? La Catedral de San Basilio. ¿Quién es conocido como el padre de la patria en Estados Unidos? George Washington. ¿Qué planeta del sistema solar tiene la mayor fuerza de gravedad? El planeta Júpiter. ¿Dónde nació la Cruz Roja? En Suiza. ¿Cuál es el país más pequeño de África continental? Gambia. ¿Cuál es el gentilicio de las personas nacidas en Francia? Son franceses. ¿Cuál de los siguientes alimentos es una buena fuente de proteínas? El atún. ¿Qué países se enfrentaron en la Guerra de los 100 años? Inglaterra y Francia. ¿Cuál es la bandera de Finlandia? La bandera de Finlandia es la B. Según la leyenda, ¿qué alimento es conocido por repeler a los vampiros? El ajo. Escucha con atención e identifica el idioma. Vous êtes arrivé quand à Paris? Je suis arrivé aujourd'hui, mais j'étais là hier aussi. Ouais. Ça fait un petit peu... Era el Vous idioma êtes arrivé quand à francés. Paris? Je suis arrivé aujourd'hui, mais j'étais là hier aussi. Ça Ouais. fait un petit peu... ¿Qué ciudad es conocida como la ciudad de los canales? La ciudad de Venecia.
¿Qué país es conocido como la Tierra de los Mil Lagos? Finlandia. ¿Dónde está el volcán más grande del mundo por superficie? En Hawái. ¿Cómo se llama este hueso? Es el húmero. ¿Cuál es un antónimo de provisional? El antónimo es definitivo. ¿En qué país se originó la raza de perro Shiba Inu? En Japón. La Gran Muralla China fue construida en un solo año. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Qué unidad se utiliza para medir la intensidad de corriente eléctrica? El amperio. Las estrellas fugaces son realmente meteoros entrando en la atmósfera terrestre. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Según la leyenda, ¿cómo se llamaban los hermanos que fundaron Roma? Rómulo y Remo. ¿Qué océano bordea la costa este de África? El Océano Índico. ¿Cuánto dura un round en una pelea masculina de boxeo profesional? ¡3 minutos! ¿Cuál es el navegador web desarrollado por Google? Chrome. En la mitología griega, las esfinges son criaturas con cabeza humana y cuerpo de... Cuerpo de león. ¿Cuál es la moneda oficial de Sudáfrica? El rand sudafricano. ¿Qué empresa tecnológica tiene un asistente virtual llamado Siri? Apple. ¿En qué museo se encuentra la Mona Lisa? En el Museo del Louvre, en París. Según la mitología griega, ¿cuántos ojos tienen los cíclopes? Los cíclopes tienen un ojo. ¿Cuál de estos 3 países es Arabia Saudita? Arabia Saudita es la opción C. ¿Qué emperador romano ordenó la construcción del Coliseo? Vespasiano. ¿Cuál es el animal nacional de Escocia? El unicornio. ¿Qué instrumento se utiliza para medir los terremotos? Un sismógrafo. ¿Qué famoso explorador europeo fue el primero en llegar a la India por mar? El portugués Vasco da Gama.
¿Dónde nace el río Amazonas? En Perú. ¿Qué planta es utilizada para hacer tequila? El agave. ¿Qué tipo de animal es un ajolote? Es un anfibio. ¿Qué país es el mayor productor de esmeraldas en el mundo? Colombia. ¿A qué país pertenece la isla Santorini? Es una isla de Grecia. ¿Qué gas es conocido como el gas de la risa? El óxido nitroso. ¿De qué material están hechas las esculturas en el Museo de Madame Tussauds? De cera. ¿Qué nombre se le da a la energía requerida para iniciar una reacción química? Es la energía de activación. ¿Qué elemento es esencial para la producción de hormonas tiroideas? El yodo. ¿Qué película animada de Pixar cuenta la historia de juguetes que cobran vida? Toy Story. ¿En qué año ocurrió el gran incendio de Londres? En el año de 1666. ¿Qué animal tiene el corazón más grande en proporción a su cuerpo? El colibrí. ¿Cuál es el escudo nacional de Argentina? El escudo de Argentina es el A. ¿Qué imperio fue liderado por Gengis Khan? El Imperio Mongol. ¿Cuál de estos tres actores se convirtió en gobernador del estado de California en el 2003? Arnold Schwarzenegger. ¿A qué banda de rock pertenece este famoso logotipo? Es el logotipo de los Rolling Stones. ¿Quién escribió la epopeya griega La Odisea? Homero. ¿Cuántos puntos se necesitan para ganar un set en un partido de voleibol? ¡25 puntos! ¿De qué se alimenta un animal hematófago? ¡De sangre! Las hormigas pueden levantar hasta 50 veces su propio peso. ¿Verdadero o falso? ¡Es verdadero! ¿Qué fruta causa que Blancanieves caiga en un sueño profundo? Una manzana envenenada. ¿Qué especie de oso es nativa de China? El oso panda. ¿Cuál es el nombre de este actor?
Es Keanu Reeves. ¿Cómo se llama el resultado de una multiplicación? Es el producto. En la mitología nórdica, ¿cómo se llama el árbol que conecta los 9 mundos? Es el Yggdrasil. ¿Qué país ganó más medallas en los Juegos Olímpicos de París 2024? Estados Unidos. ¿Qué océano baña las costas del Perú? El Océano Pacífico. ¿Qué país es el mayor exportador de bananas del mundo? Es Ecuador. ¿Qué empresa creó el sistema operativo Android? Google. ¿Qué país tiene un equipo de rugby conocido como los All Blacks? Nueva Zelanda. ¿Los tiburones son mamíferos, verdadero o falso? Es falso, los tiburones son peces. ¿Cuál es la principal función de las plaquetas en el torrente sanguíneo? Evitar hemorragias. ¿En qué país se celebra el Festival de la Tomatina? En España. ¿Qué famoso pintor es conocido por cortar una de sus orejas? Vincent Van Gogh. ¿Cuál fue el primer parque nacional del mundo? El Parque Nacional de Yellowstone, en Estados Unidos. ¿Cuál es la capital de Italia? La ciudad de Roma. ¿Cuál es el pH de una solución neutra? 7. ¿Qué tipo de tejido conecta los músculos a los huesos? Los tendones. ¿Cómo se llama el lugar de culto de los musulmanes? Mezquita. ¿Qué libro de la Biblia narra la creación del mundo? El Génesis. ¿En qué mar desemboca el río Nilo? En el mar Mediterráneo. ¿Qué mineral es necesario para que la sangre transporte oxígeno? El hierro. ¿Cuál era la nacionalidad del poeta Pablo Neruda? Pablo Neruda era chileno. ¿Cuánto tiempo duró la guerra más corta de la historia? 38 minutos. ¿Qué animal aparece en el logo de la marca de automóviles Ferrari? Un caballo.
¿Cuál es la fórmula química del dióxido de carbono? CO2. ¿Quién es el autor de la novela Rebelión en la Granja? George Orwell. ¿Qué ocurrió el 17 de julio de 1936? El inicio de la Guerra Civil Española. ¿Cuál es el roedor más grande del mundo? El capibara. ¿Quién era la esposa de Hades en la mitología griega? Perséfone. ¿Cuál de estos países no tiene una capital oficial? Suiza. ¿Qué monstruo mitológico tiene múltiples cabezas y si una es cortada, dos más crecen en su lugar? La hidra. ¿En qué país tuvo lugar la crisis de los misiles en 1962 que casi desencadenó una guerra nuclear? En Cuba. ¿Entre qué dos países se encuentra la frontera terrestre más larga del mundo? Entre Canadá y Estados Unidos. ¿Cuántos años de matrimonio se celebran en las bodas de oro? ¡50 años de matrimonio! ¿Cuál es el satélite natural más grande de todo el sistema solar? El satélite natural más grande del sistema solar es Ganímedes. ¿Qué país es conocido como la Tierra de Hielo y Fuego? Islandia. ¿Cómo se llama el bar que frecuenta Homero Simpson? La Taberna de Moe. ¿Cuál es el perímetro de un cuadrado que mide 5 centímetros de lado? ¡20 centímetros! ¿Qué parte del cuerpo le duele a una persona que sufre de artralgia? Las articulaciones. ¿A qué país pertenece la península del Sinaí? A Egipto. ¿Cuál fue la primera ciudad en tener un sistema de metro subterráneo? Fue la ciudad de Londres. ¿Qué tipo de energía proviene del movimiento del agua en ríos y presas? La energía hidráulica. ¿Qué es el curry? Es un alimento. ¿A qué generación pertenecen las personas nacidas entre principios de la década de 1980 y a mediados de la década de 1990? Son los millennials. ¿El presidente de qué país reside en el Palacio de la Moncloa? El presidente de España. ¿Qué órgano del cuerpo es afectado por la miopía?
el ojo. ¿Cuál es este país? Es Belice. ¿Cuál es el árbol más alto del mundo? La secuoya roja. ¿Cuál es el nombre común del compuesto químico H2O2? Agua oxigenada. ¿Cómo se llama el dios de la guerra en la mitología romana? Marte. ¿Cuál es el punto más alto del mundo si se le mide desde el centro de la Tierra? El Monte Chimborazo. ¿Qué estado de la materia tiene forma y volumen definidos? El estado sólido. ¿Qué ácido se encuentra en el vinagre? El ácido acético. ¿Qué proceso separa mezclas basándose en las diferencias en puntos de ebullición? La destilación. ¿Qué continente es conocido como el Viejo Continente? Europa. ¿Qué es la Gran Esfinge de Giza? Es una escultura. ¿Cuál es el país más densamente poblado del mundo? Es Mónaco. ¿En qué país se encuentra el Kremlin? En Rusia. ¿Cuál es la segunda lengua más hablada en el mundo por número de hablantes nativos? El español. ¿Qué género musical nació en Jamaica y está estrechamente vinculado a la cultura rastafari? El reggae. ¿Qué arquitecto diseñó la Sagrada Familia en Barcelona? Fue Antoni Gaudí. El Polo Norte es más frío que el Polo Sur. ¿Verdadero o falso? Es falso. El Polo Sur es más frío. ¿Qué significan las siglas FM en la radio? Frecuencia modulada. ¿Qué tenista ha ganado el mayor número de títulos de Grand Slam en la historia del tenis masculino? El serbio Novak Djokovic. ¿En qué deporte compitió Usain Bolt? En el atletismo. ¿En qué ciudad europea se encuentra el Museo de Guggenheim? En Bilbao, España. ¿Qué país celebra el Día de los Muertos con altares, ofrendas y decoraciones de calaveras? México.
¿En qué año se firmó el Tratado de Versalles que puso fin oficialmente a la Primera Guerra Mundial? En el año de 1919. ¿Quién inventó el fonógrafo, el primer dispositivo capaz de grabar y reproducir sonido? Thomas Edison. El chocolate fue utilizado como moneda en algunas civilizaciones antiguas. ¿Verdadero o falso? ¡Verdadero! Las estrellas de mar tienen 5 ojos, uno en cada punta de sus brazos. ¿Verdadero o falso? ¡Verdadero! En la mitología griega, ¿quién voló demasiado cerca del sol y quemó sus alas? Ícaro. ¿Qué monumento fue regalado por Francia a Estados Unidos en 1886? La Estatua de la Libertad. ¿Qué héroe griego tenía un punto débil en el talón? Aquiles. ¿Cuál fue el primer país en permitir el voto femenino? Fue Nueva Zelanda en 1893. ¿Quién es el autor de la obra El Príncipe? Nicolás Maquiavelo. ¿Qué inventor es famoso por haber perfeccionado la bombilla eléctrica en 1879? Thomas Edison. ¿Cuál es la isla más grande del mar Mediterráneo? La isla de Sicilia. ¿Qué restaurante de comida rápida es conocido por sus Big Macs? McDonald's. ¿A qué le teme una persona que sufre de gamofobia? Al matrimonio. ¿Por cuál de estos países no pasa la cordillera de los Andes? La cordillera de los Andes no pasa por Brasil. ¿Qué ciudad se encuentra dividida por el estrecho del Bósforo? Estambul. ¿En qué país está el Museo Reina Sofía? En España. ¿Dónde se construyó el Titanic? En el Reino Unido. ¿Cuál es el nombre de este actor? Es Cillian Murphy. ¿Qué río separa el mundo de los vivos del inframundo según la mitología griega? El río Estigia. ¿En qué país se originó la ópera? En Italia. En la mitología hindú, ¿qué dios tiene cuerpo de humano y cabeza de elefante? Ganesha.
¿De qué país fue presidente Mao Zedong? De China. ¿En qué año se consumó la independencia de México? En el año 1821. ¿Cuál es el sujeto en la oración "Los niños juegan en el parque"? Los niños. ¿Qué mar está al norte de Turquía? El Mar Negro. ¿En qué deporte se compite en el torneo de Wimbledon? En el tenis. ¿Qué país tiene soberanía sobre Groenlandia? Dinamarca. ¿Qué es el Sol? El Sol es una estrella. ¿Cuál es el idioma oficial de Austria? El alemán. ¿Cuál es el símbolo químico del azufre? S. ¿Cuál de estos tres países es Países Bajos? Países Bajos está en la opción C. ¿Qué tipo de célula carece de núcleo? La célula procariota. ¿Qué filósofo dijo: "Solo sé que no sé nada"? Sócrates. ¿Cuál de estos animales es un vertebrado? La serpiente. ¿Qué órgano del cuerpo humano filtra los desechos de la sangre para producir orina? Los riñones. ¿Qué material se utiliza en la batería de los teléfonos móviles para almacenar energía? El litio. ¿Cuál es la capital de Irán? La ciudad de Teherán. ¿Dónde ocurrió el accidente en el que falleció Diana de Gales? En París. ¿Qué empresa es la propietaria de YouTube? Google es la dueña de YouTube. ¿Qué país es el mayor productor de energía solar? China. ¿Qué nutriente es la principal fuente de energía para el cuerpo humano? Los carbohidratos. ¿En qué serie de televisión aparece el personaje de Tyrion Lannister? En Juego de Tronos. ¿Qué enfermedad se caracteriza por la pérdida progresiva de la memoria? Alzheimer.
¿Qué país tiene a Kuala Lumpur como su capital? Malasia. ¿Qué océano baña las costas de Portugal? El Océano Atlántico. ¿Cuál es la bebida principal del festival alemán Oktoberfest? La cerveza. ¿Cuál de estos tres símbolos representa al cristianismo? La cruz. ¿Cuál de estos países está completamente rodeado por Italia? San Marino. ¿Cuál es el ingrediente principal del hummus? El hummus es una crema de garbanzos. ¿A qué país pertenece esta bandera? Es la bandera de Montenegro. ¿Cuál es la profesión del personaje de caricaturas Popeye? Popeye es un marino. ¿A qué país pertenece la agencia de inteligencia llamada Mossad? A Israel. ¿Qué faraón ordenó la construcción de la Gran Pirámide de Giza? El faraón Keops. ¿Cuál fue el primer imperio en la historia de la humanidad? El Imperio Acadio. Los seres humanos comparten aproximadamente un 60% de su ADN con los plátanos. ¿Verdadero o falso? Es verdadero. ¿Dónde se originó la acupuntura? En China. ¿Cuál de estas es la bandera de Irak? La bandera de Irak es la C. ¿Qué religión fue fundada por el profeta Mahoma? El Islam. ¿Qué estudia la dendrología? A los árboles. ¿Quién ganó las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024? El candidato republicano Donald Trump. ¿Quién es conocido como el padre de la patria en México? Miguel Hidalgo y Costilla. ¿Qué deporte practicaba Michael Schumacher? El automovilismo. ¿Cuál de estos tres instrumentos se utiliza para medir la cantidad de lluvia caída? El pluviómetro. ¿Cuál es el país con más sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO? Italia. ¿Qué evento histórico se produjo el 11 de septiembre de 2001? El ataque a las Torres Gemelas.
¿En qué parte del cuerpo humano se encuentran los alvéolos? En los pulmones. Completa el siguiente refrán. Una imagen vale más que... Una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Qué era la ambrosía en la mitología griega? El alimento de los dioses. ¿Qué actor interpreta al personaje John Wick? Keanu Reeves. ¿Qué mineral es necesario para mantener los huesos fuertes? El calcio. ¿De qué color es la estrella de la bandera de Cuba? De color blanco. ¿Cómo se llama el tipo de comida ligera que se consume para abrir el apetito antes del plato principal? Aperitivo. ¿En qué conflicto histórico participaron los pilotos kamikazes? En la Segunda Guerra Mundial. ¿Dónde nació el Che Guevara? En Rosario, Argentina. ¿Qué se inventó primero? ¿La rueda, el papel o la brújula? La rueda. ¿Qué elemento químico tiene el símbolo Pb? El plomo. ¿Dónde se inventó el helado? En China. ¿Qué pieza de ajedrez solo puede moverse en diagonal? El alfil. ¿Cuál es el día sagrado de la semana para el judaísmo? El sábado. Aproximadamente, ¿cuántos habitantes tiene la Tierra? ¡8.000 millones! La Gran Muralla China es visible a simple vista desde el espacio exterior. ¿Verdadero o falso? Es falso. ¿Cuántos puntos vale un tiro libre en baloncesto? Un punto. ¿Quién fue el último faraón egipto? Cleopatra. ¿En qué película aparece el personaje Vito Corleone? En la película El Padrino. ¿En qué continente está Argelia? En África. ¿Qué princesa Disney pierde su zapatilla en un baile? La Cenicienta. ¿Cuál es el único país del mundo que se encuentra en los 4 hemisferios de la Tierra? Es Kiribati.
Gracias a los que han comentado en nuestros videos y publicaciones. Dejo otros videos que están geniales y que puedan interesarte. Nos vemos en la siguiente dosis de cultura. Hasta pronto.